bendiga, bienvenido nuevamente a nuestro servicio en línea. Gracias por estar conectado con nosotros. Gracias por estar siempre al pendiente de todo lo que estamos subiendo. Gracias a Dios por tu vida. Te amamos mucho, iglesia, te extrañamos. Ya queremos verte. Dios ha sido bueno con nosotros. Sabemos que Dios ha sido bueno contigo. Y vamos a pasar en este momento a un tiempo de palabra de Dios que ha puesto en mi corazón para ti. Pero vamos a orar primero. Señor, te damos gracias porque sabemos que tú estás aquí. Gracias, Padre, por todas las cosas maravillosas que has hecho en nuestras vidas. Gracias por sostenernos, por cuidarnos, por tenernos, Señor, de la mano siempre. Gracias, Señor, porque tú nos vas guiando, tú nos estás hablando en medio de la lucha, en medio de la prueba, Señor. Te amamos, Padre, y te pedimos que podamos aprender, Señor, en esta mañana de tu palabra. Quita, Señor, todo aquello vano que no venga de ti, que yo pueda decir, toda palabrería de hombre, toda conjetura humana, en el nombre de Jesús le echamos fuera, Señor, y permítenos aprender de tu palabra, Señor, aprender más y más de ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pues te mandamos un gran saludo allá hasta donde tú estás. Sabemos que Dios es bueno y está ahí contigo. A pesar de todo este tiempo en el que la mayoría han estado encerrados, Dios se ha manifestado de una manera increíble en cada una de nuestras vidas. Recibe saludos de la pastora Aurora, recibe saludos de nuestro pastor Israel. Y pues vamos a empezar en esta mañana con la palabra del Señor. En las dos predicaciones pasadas hemos estado hablando acerca de aquellas preguntas que el hombre se hace, de aquellas circunstancias por las cuales cada uno de nosotros llegamos a pasar. Y en las dos predicaciones pasadas nos pudimos dar cuenta que ambos hombres, tanto el rey Ezequías como el profeta Habacuc, fueron personas que vivían de acuerdo a la palabra de Dios. Fueron personas que se hacían estas preguntas, se hacían estas incógnitas, pero al final eran personas que guiaban su vida conforme a la palabra de Dios. Y muchas veces también vamos a encontrarnos en momentos difíciles como ellos, en momentos en que nos podamos hacer esas preguntas, en que podamos tener esas interrogantes en nuestro corazón. Y el día de hoy yo quiero que aprendamos a diferenciar acerca de los momentos difíciles que muchas veces nosotros pasamos porque Dios nos los quiere poner para que crezcamos, y también puede haber en algunos casos situaciones difíciles que vienen a nuestras vidas, pero también como consecuencia de que quizá hemos vivido una vida mala, o quizá hemos entrado en pecado, o quizá hemos hecho algo que a Dios no le agrada. Y en la palabra de Dios yo pude encontrar la vida de un rey también, el cual vivió conforme a todo lo que no le agradaba a Dios, vivió de una manera mala. De hecho, este hombre fue hijo de Acab y de Jezabel. Este hombre se llamaba Ocosías. Y este rey, obviamente, como era hijo de Acab y de esta Jezabel, era un hombre que en cierta manera en su corazón aprendió a seguir a dioses extraños. Aprendió a adorar a los Baales, aprendió a poner su mirada en lugares que no eran el verdadero Dios. Y pues esto con obvia razón, porque tanto el papá como la mamá eran personas que hacían lo malo delante de los ojos de Dios. Y algo importante que yo pude ver también en la vida de este Ocosías es que al mismo tiempo en que fue creciendo su adoración a los dioses vanos, a los dioses falsos, también fue creciendo un sentimiento de odio, un sentimiento de rencor en su corazón en contra del profeta Elías. Si tú te acuerdas, el profeta Elías fue aquel que mató a esos profetas falsos de Baal y oró al cielo para que cayera fuego y consumiera el holocausto, y pues en el corazón de este Ocosías, así como en el de sus padres, estaba como que ese resentimiento en contra de ese hombre de Dios, porque en cierta manera los había evidenciado y en cierta manera los había hecho sentir mal y había hecho ver a sus dioses como dioses falsos, como lo que eran.
Y en el momento en que Ocosías toma el reino, sigue totalmente la enseñanza de sus padres. Y dice la palabra de Dios en Segundo de Reyes, capítulo 1, que es el pasaje que vamos a ver el día de hoy, que este hombre pasó en su vida también una circunstancia difícil, un momento que no esperaba, un momento que no deseaba, y este fue un accidente. Nosotros podemos ver en este capítulo que él estaba en lo alto de su palacio, en lo alto de su castillo. No sabemos, la palabra de Dios no nos dice qué estaba haciendo. Muchos llegan a decir que él estaba borracho o que estaba influenciado por ciertas sustancias alucinógenas. Sin embargo, no ahondaremos en eso. El caso es que este rey Ocosías se cayó de su ventana. Eran pues castillos altos, eran palacios altos, y al momento de caer este hombre fue herido de muerte. Este hombre estaba prácticamente agonizando, en cierta manera pudo recuperarse, y en el tiempo que él tardó, digamos que en volver en sí, dice la palabra de Dios, que él llamó a algunos mensajeros, y esos mensajeros los mandó a que fueran a visitar o que fueran a ver a un profeta. Todos esperaríamos que en el momento complicado o el momento difícil hubiera reaccionado y hubiera pensado: chin, le he regado, he vivido conforme a lo que a Dios no le agrada, he hecho lo que a Jehová de los ejércitos no es grato ver. Y en este momento, en mi lecho de muerte, ahorita que estoy convaleciendo, voy a buscarle, voy a arrepentirme y voy a vivir conforme a él le agrada. Sin embargo, la palabra de Dios nos dice que no fue así, sino que lo que él hizo fue buscar a un Dios falso, a un Dios de Ecrón, a un Dios que en cierta manera podemos decir que sus padres le habían enseñado a adorar. Por ahí hemos hablado en muchos momentos en la iglesia que es difícil vivir una vida sin adoración, y lo ideal sería que todos pudiéramos adorar al verdadero Dios, al Dios de Israel, a Jehová de los ejércitos, pero hay veces que nosotros elegimos adorar otras cosas, adorar otros dioses. Quizá hoy en día tú vas a decir: yo no estoy adorando a otro dios, no estoy adorando, no sé, dioses aztecas, mexicas o lo que sea, no. Pero podemos tener en nuestro altar cosas que a Dios no le agradan, o cosas que ponemos nosotros en primer lugar antes que Dios. Puede ser tu trabajo, puede ser tu familia, puede ser del dinero, puede ser el tratar de ambicionar más, y no me malentiendas cuando digo que la familia puede estar en primer lugar. Dios quiere que ames a tu familia, sin embargo, en el momento en el que la priorizas antes que a Dios, estamos cometiendo también un error. En el momento en que priorizas tu trabajo antes que a Dios, estamos cometiendo un error. En el momento en el que ves tu trabajo lo más primordial antes que Dios, estamos cometiendo un error, y estamos haciendo lo mismo que el rey Ocosías hizo en su momento. Y vemos más adelante en que Ocosías les pide a sus mensajeros que vayan a ver a este dios falso de Ecrón. Y estos mensajeros en el camino, dice la palabra de Dios, si tú lo lees en tu casa con más calma, dice que se encuentran con el profeta Elías. Elías le había recibido palabra de Dios diciéndole que se le presentara a estos mensajeros, ya que si Ocosías quería saber si iba a morir o no, que se presentara con esos mensajeros y le iba a dar respuesta, y esa respuesta era pues que no iba a mejorar, que iba a morir, y que eran las consecuencias de haber vivido una vida que no le agradaba a Dios. En ese momento los mensajeros regresan, dice la palabra de Dios,
y le dan la noticia a Ocosías. Y Ocosías se enoja y se acuerda de ese sentimiento en su corazón que había en contra de Elías, porque su padre y su madre habían sido burlados prácticamente por él, y les manda a llamar a 50 soldados junto con su capitán. Y dice la palabra de Dios en 2 de Reyes, capítulo 1, versículo 9, si lo lees conmigo, dice: entonces envió a un capitán con 50 soldados para que buscaran a Elías. Cuando el capitán encontró a Elías sentado en lo alto de un cerro, le dijo: profeta, el rey ordena que bajes a verlo. Pero Elías le contestó: si soy profeta, pido que caiga fuego del cielo y te queme a ti y a tus 50 soldados. Enseguida cayó fuego del cielo y mató al capitán y a los 50 soldados. ¿Sabes? Algo que nosotros podemos ver en la vida de este rey Ocosías era que había dejado que en su corazón una raíz de amargura estuviera tan profunda que al momento prácticamente de que le describieron sus mensajeros cómo estaba Elías, dice la palabra de un hombre que vestía con pieles, con un cinturón de cuero, y él se acuerda de este hombre, y lo que él hace inmediatamente es tratar de buscarlo para arrestarlo, y obviamente no nada más lo iba a dejar en una cárcel, sino lo que él quería era encontrarlo para poder asesinarlo y cobrar venganza de lo que había hecho con sus padres. Y dice la palabra de Dios que en cuanto manda a estos hombres, seguramente ellos también sabían el por qué había ese resentimiento. Y la palabra de Dios nos muestra que va el capitán con sus 50 hombres, y vemos en el versículo número 9 que él dice: profeta, el rey ordena que bajes a verlo. Los comentaristas bíblicos nos dejan ver que esta manera de llamarle profeta lo hacían de una manera burlona, de una manera retadora, de una manera en la que no estaban respetando el papel que Dios le había dado a Elías. Y entonces, en cuanto Elías ahí sentado en la punta de ese cerro estaba esperando que llegaran, al escuchar esto, llegó ese celo de Dios en su corazón, y él les responde: si yo soy profeta, si en verdad lo soy, aunque te estés burlando de mí, dice la palabra de Dios, va a caer, que caiga fuego del cielo. ¿Y sabes qué? Cayó ese fuego y los consumió. Hermano, aquí nosotros podemos ver una enseñanza bastante importante en nuestras vidas. Hay ocasiones que nosotros estamos viviendo conforme a Dios no le agrada. Estamos viviendo conforme a este mundo. Estamos dejando que nuestras pasiones nos gobiernen. Estamos dejando que nuestras amistades, entre comillas, nos descarríen del verdadero camino. Estamos dejando que otras voces, que otras personas hablen a nuestros oídos, y lo estamos dejando entrar a nuestro corazón. Y muchas veces vivimos consecuencias de lo que estamos haciendo. Y en nuestro corazón, y en nuestra vida, y en nuestra mente tan cegada por lo que estamos viviendo, muchas ocasiones no somos conscientes y no somos realistas en decir: estoy pasando estos momentos difíciles en mi vida porque no he hecho lo que le agrada a Dios. Estoy pasando estos momentos complicados en mi familia, en mi trabajo o en cualquier área de tu vida, porque le he fallado a Él, porque he hecho mi santa voluntad, como decimos aquí en México. Y en muchas ocasiones, a pesar de que no nos damos cuenta y no somos responsables de nuestros actos, llegamos a echarles la culpa a nuestros líderes espirituales. Llegamos a echarles la culpa a nuestros pastores, a nuestros maestros de la palabra de Dios, a nuestros padres espirituales. Y hay ocasiones en las que nosotros decimos: por culpa del pastor yo estoy viviendo esta calamidad, por culpa de los pastores estoy viviendo esta pobreza, esta escasez, por culpa de ellos. Y hermano, como lo acabo de decir, muchas veces estamos tan cegados las culpas a ellos
y no nos damos cuenta que nosotros somos responsables de lo que estamos viviendo. En estos versículos que acabamos de leer, nosotros podemos ver que Dios respalda a ese varón de Dios llamado Elías, de tal manera en que cuando ellos se burlan, o diciéndole profeta de una manera burlona, y aparte dándole una ordenanza, diciéndole el rey ordena que bajes a verlo, entonces Dios respalda a Elías, y es cuando él habla y dice, si en verdad soy profeta, o si soy profeta, que baje fuego, y ese fuego cae. Más adelante nosotros vemos en el versículo 11 y el versículo 12, que el rey Ocosías vuelve nuevamente a mandar a otros 50 hombres con su capitán. Yo quiero que pienses en algo. Ocosías sabía el poder del Dios que estaba detrás del profeta Elías. Tan sabía que ese Dios era poderoso que no mandaba solamente a un soldado o a 2 soldados, mandaba 50 soldados con su capitán. Él había sido partícipe, testigo de cuando decapitó con espada a esos profetas de Baal y fueron avergonzados por el Dios de los ejércitos. Entonces sabía de quién estaban hablando, sabía qué tan poderoso era ese Dios. Sin embargo, esa amargura, ese odio, ese resentimiento, ese rencor por no escuchar la palabra que él quería escuchar, porque seguramente lo que él quería escuchar era que iba a salir de la enfermedad, que iba a salir de su agonía por la caída que había tenido, pero no, lo que recibió fue palabra de juicio, palabra de castigo, de consecuencias por lo que él había vivido. Y vuelve a mandar a estos 50 hombres con su capitán, y dice la palabra de Dios que el capitán vuelve a cometer el mismo error que el primer capitán hizo. Y es más, de una manera más atrevida, dice la palabra de Dios. Luego el rey mandó a otro capitán con 50 soldados más. Cuando el capitán encontró a Elías, le dijo, profeta, nuevamente en tono burlón, el rey te ordena que bajes rápidamente. Ahora ya no nada más era una ordenanza de que bajes, sino que ya era una ordenanza también de que tenía que ser en ese momento. Volvió a cometer el mismo error. Y la respuesta de Elías fue exactamente la misma. Si soy profeta, pido que caiga fuego del cielo y te queme a ti y a tus 50 soldados. Y volvió a caer fuego del cielo y mató al capitán y a los 50 soldados. Créeme que si yo hubiese sido un capitán o un soldado en esos tiempos y me mandan a una misión la cual había fracasado de esa manera una vez anterior, iba a tener bastante cuidado. Sin embargo, este segundo soldado no tuvo esa precaución y volvió a cometer los mismos errores. Hermano, muchas veces nosotros en nuestras vidas hemos caído una y otra y otra y otra vez. Y sabes, muchas veces caemos con la misma situación. Hay una canción muy famosa en México que dice, tropecé de nuevo y con la misma piedra. Muchas veces nosotros como cristianos, muchas veces nosotros como creyentes en nuestra vida espiritual, en nuestra vida día a día con el Señor, caemos y caemos y caemos y caemos y siempre con lo mismo. Qué triste es esto, porque en lugar de que nosotros tengamos un crecimiento, en lugar de que nosotros tengamos una subida de nivel, como si habláramos en videojuegos, nosotros nos quedamos en el mismo y en el mismo y en el mismo error. Aquellos que son amantes de los videojuegos y alguna ocasión han estado jugando alguno de ellos y siempre pierden en el mismo lugar o siempre pierden con el mismo equipo, muchas veces te quedas frustrado y te quedas con coraje contigo mismo, ¿no? De decir, ching, ¿por qué no pude pasar de este nivel? ¿O por qué no pude vencer a este contrincante? ¿O por qué no pude vencer a tal equipo? Dios quiere que ese sentimiento sea el mismo que nosotros tengamos en los momentos complicados o en las luchas que siempre y siempre y siempre caemos.
que nosotros podamos aprender de los momentos anteriores, como este capitán y estos 50 soldados, e incluso el rey Ocosías pudieron haber aprendido. Sin embargo, no lo hicieron. Y dice la palabra de Dios que después, cuando se entera el rey Ocosías de que esos 50 con sus soldados habían sido quemados nuevamente, ¿qué crees? ¿Entendió la lección? Dice la palabra de Dios que vuelve a mandar a otros 50 con su capitán. Y dice el versículo 13 y 14, el rey mandó por tercera vez a otro capitán con 50 soldados, pero este capitán subió a donde estaba Elías. Hubo un cambio de actitud, dice, se arrodilló delante de él y rogó: profeta, ya sé que los soldados que vinieron antes de mí murieron consumidos por el fuego que cayó del cielo. Te suplico que no nos mates, somos tus esclavos, por favor, perdónanos la vida. Nosotros podemos ver un cambio de actitud. El corazón del rey Ocosías estaba cegado por el rencor, estaba cegado por tantas cosas que sus mismos padres le habían enseñado, por otros dioses falsos, por darle prioridad a otras cosas que no eran el Dios verdadero. Y él no pudo ver en esas dos repeticiones anteriores que Dios prácticamente le estaba dando una oportunidad. Pero afortunadamente hubo alguien que lo entendió. Y ese alguien, junto con sus 50 soldados, tuvieron misericordia de parte de Dios. Y en cuanto se arrodillan ante Elías, ellos no lo están haciendo directamente ante el hombre, lo están haciendo directamente ante el Dios que representaba a ese varón, ese hombre de Dios. Y ellos están reconociendo que se han equivocado tantas veces en 2 ocasiones anteriores y quieren tener misericordia, quieren tener una nueva oportunidad. Sabes, Dios es tan misericordioso que si Ocosías hubiese dicho: ok, la he regado, Dios perdóname, quiero vivir conforme a ti te agrada, Dios le hubiera perdonado y le hubiera extendido la vida y le hubiera sanado, como lo hizo con el rey Ezequías. Hace 15 días hablamos de él. Sin embargo, tan cegado estaba por ese resentimiento en contra del profeta Elías que no lo comprendió. Afortunadamente, insisto, estos 50 hombres y su capitán lo pudieron entender y fueron librados de la muerte. Dice el versículo 15, el ángel de Dios le dijo a Elías: puedes ir con él, no le tengas miedo. Entonces Elías bajó y fue con el capitán a ver al rey. Al llegar, Elías le dijo al rey: Dios no te va a sanar, sino que morirás, pues has consultado con Baal-Zebub, el dios de Ecrón, como si en Israel no hubiera Dios. El rey Ocosías murió como se lo había anunciado Dios por medio de Elías, y como Ocosías nunca tuvo hijos, en su lugar reinó su hermano Joram. Esto sucedió durante el 2.º año del reinado de Joram, hijo de Josafat, en Judá. Muchas veces, hermano, tú y yo, siendo cristianos, siendo creyentes, nos enfocamos en cuestiones que no le agradan a Él. Vamos y consultamos cosas que a Dios no le agradan. Es increíble ver cristianos que siguen buscando en las revistas o siguen viendo en el internet los horóscopos. ¿Cómo me va a ir hoy? ¿Cómo me va a ir este mes? ¿Cómo va a ser este año? Personas que siguen confiando y creyendo en profecías de personas que no son guiadas por Dios, que se la pasan diciendo: Nostradamus dijo tal cosa, y tal profeta dijo otra, y salen cada charlatán diciendo cosas, y cristianos que lo creen. ¿Sabes? Si tú quieres saber cuestiones del futuro, cuestiones de tu porvenir, primero debes de vivir una vida conforme Dios le agrada y después consultarlo con Él. Tenemos la palabra de Dios. Él nos puede mostrar qué es lo que tiene para nosotros. Y ahora algo importantísimo: si nosotros vivimos conforme a Él le agrada,
te tengo por seguro que tu futuro, tu porvenir va a ser próspero, va a ser abundante, va a ser bendecido. Tus hijos, tus nietos y los hijos de tus nietos van a poder vivir una vida bendecida porque tú viviste una vida íntegra, una vida recta. Lamentablemente, Ocosías no entendió esto y la respuesta del Dios de los ejércitos fue dura y fue una respuesta en que iba a morir y no iba a ser sanado. Él quería tener a Elías frente a frente para aprenderlo, para arrestarlo, para matarlo. Sin embargo, insisto, el Dios que estaba con Elías era más grande y no permitió que fuera tocado. Hermano, en esta mañana yo quiero darte 3 consejos para llevarnos el día de hoy. Y el primero es que analicemos el porqué de nuestra situación actual. Quizá nuestros momentos difíciles los estamos viviendo porque Dios quiere que aprendamos, porque Dios quiere que crezcamos, porque Dios quiere que nos gocemos durante la crisis para poder después también gozarnos en la victoria, como lo vimos en las 2 prédicas anteriores. Pero quizá también tus momentos difíciles los estamos viviendo porque estamos actuando conforme a cosas que a Dios no le agradan. Quizá estamos tropezando y otra vez con la misma piedra. Quizá no podemos salir del mismo bache. Quizá estamos en pecado. Quizá hay un pecado oculto en tu corazón, en tu mente, en tu intimidad. Dios quiere que tú puedas analizar tu vida y que puedas vivir conforme a Dios le agrada. Y te aseguro que en cuanto tú puedas pedir perdón, puedas corregir tu camino, esa situación, esa crisis, esa enfermedad, cualquier situación complicada en tu vida va a ser restaurada. El segundo consejo que yo te doy es que no te enojes con tus líderes espirituales. No guardes rencor con aquellos que presiden espiritualmente en tu iglesia, aquellos que están a cargo de ti. No permitas que esa raíz de amargura entre en tu corazón. No permitas que el enemigo te engañe y que tú los veas como simples hombres. Sí, son mortales, tienen tiempo de vida, años de vida como tú y como yo. Sin embargo, son hombres enviados por Dios. Son varones y mujeres que Dios ha levantado con el propósito de alimentarte, de guiarte, de exhortarte, de reprenderte. Y si en algún momento esas acciones, esas reprensiones, esas exhortaciones hirieron tu corazón, te invito a que ores para que el Señor pueda restaurar tu vida, pueda restaurar tu corazón y puedas amarles nuevamente. Porque si no lo haces, hermano, también vienen consecuencias de parte de Dios. Y ni tú ni yo queremos consecuencias de parte de Dios en nuestras vidas por no respetar a aquellos que Dios puso como pastores, como líderes, como jefes de tu grupo con vida, no lo sé. El Señor quiere que tú quites cualquier rencor y que les respetes y que les ames. Y el tercer y último consejo es que seamos humildes. Ocosías no fue humilde, no reconoció su error, a pesar de que tuvo la oportunidad, pero tú y yo sí la tenemos. Seamos buenos en nuestro actuar y también aprendamos a orar de una manera correcta. Hay veces que en nuestra oración le exigimos a Dios: Padre, sáname en el nombre de Jesús. Padre, dame dinero en el nombre de Jesús. Sácame de esta crisis en el nombre de Jesús. Estamos como dándole órdenes a Dios. Y Dios quiere que nosotros seamos humildes al orar. Señor, si es tu voluntad, sáname. Señor, si es tu voluntad, dame más recursos para poder vivir de una manera más cómoda, para poder bendecir a otros. Señor, si es tu voluntad, sácame de esta crisis, de este problema, de esta situación complicada en mi familia, en mi trabajo. Pero esa es la manera correcta de orar. No ordenando a Dios ni exigiendo a Dios por las cosas. Nosotros hemos visto este día estos consejos y hemos visto
la vida del rey Ocosías, que no le agradó a Dios y por lo tanto hubo consecuencias. Él recibió respuesta dura diciéndole que iba a morir, que no lo iba a sanar, porque había consultado con dioses ajenos. Tú y yo tenemos la oportunidad de pedirle perdón por aquellas cosas que hemos hecho mal, por aquellas veces que hemos confiado en otras cosas y no en el Dios verdadero. Y te invito a que cierres tus ojos y que ores conmigo en esta mañana, para que la palabra de Dios quede en tu corazón, quede en mi corazón y la podamos poner en práctica. Y si hemos hecho algo que a Dios no le agrada, podamos corregirlo. Padre, te damos gracias porque tú estás aquí. Gracias, Señor, porque tú has sido bueno con nosotros, porque tú, Señor, nos amas, porque tú, Señor, nos tienes palabra fresca, palabra viva. Muchas veces quisiéramos escuchar siempre palabras bonitas, palabras de ánimo. Sin embargo, hay ocasiones en las que también, Señor, tú nos quieres corregir, tú nos quieres exhortar, tú quieres que podamos llevar una vida conforme a ti te agrada, Señor. Si te hemos fallado, Señor, te pedimos perdón. Si hemos hecho algo que a ti no te agrada, Señor, te pedimos, Señor, que nos perdones. Déjanos confesártelo, Señor. Saber, Señor, que hemos sido redimidos y perdonados por ti, Señor. Y vivir una vida de acuerdo a lo que tú quieres, de acuerdo a lo que a ti te agrada, de acuerdo a la palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Pues hermano, hermana, esta es la palabra que el Señor ha puesto en mi corazón para ti el día de hoy. Créeme que el Señor ha hablado a mi vida, ha hablado de una manera muy personal a mí, y yo espero que también lo haya hablado para ti. Y no te quedes con esta bendición para ti solito, compártela en tus redes sociales, compártela por WhatsApp a tus conocidos, a tus amigos, que puedan también escuchar acerca de este rey Ocosías y corregir su camino, porque estamos a tiempo. Gracias por haberte conectado, por haber estado al pendiente en este servicio dominical, y te invitamos a que sigas conectándote los viernes, los sábados, los domingos, estar al pendiente de lo que se sube los miércoles. Sabemos que Dios quiere bendecir tu vida y a toda tu familia. Nos vemos la siguiente semana y que Dios te bendiga. Te amamos, iglesia.